¿Tienen imagen? Sí se puede ver, doctor. ¿Qué pasó, Rocío? Está sin ánimo. Ha festejado mucho su día ayer, el 23. No, solo que me quedé estudiando hasta tarde. O sea, estabas dormida todavía. No, no, sí estoy despierta, solo que un poco Ya, cansada. bien. Invitada de honor, la señorita Fabiola. Sí, doctor. Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Dejo de compartir para que proyectes tus imágenes. Está bien, doctor. Comparta, señorita. Pero no va a ser Ok. muy extenso, ¿no? Porque ahí es chiquitito, ¿eh? No, es chiquitito. Van a ser menos de 5 minutos. Me parece muy bien. ¿Se visualiza, doctor? Sí, Ok. ¿Prendo mi visualizo. cámara? Sí, claro. Ok. Ya está. Buenos días, Fabiola. Buenos días, doctor. Bueno, hablando un poco más de lo que es el istmo, va a ser la parte más estrecha. Y específicamente no solo he encontrado una importancia desde el punto de vista neurológico, pero su principal función va a ser que une desde el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Esa sería como que su función. Se encuentra ubicado sobre el canal basilar y algunas descripciones dicen que podría ser también relacionado como si fuese la protuberancia anular o el puente. Eh, Como les acabo de mencionar, también está conformado por, valga la redundancia, protuberancia anular, los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadragésimos. Eh, Se ha encontrado relación con el núcleo rojo, ya que ese se encuentra situado en la parte más superior del mesencéfalo. Y después tenemos que va a, en su interior va a estar, va a penetrarse en sí lo que es la parte más superior del cuarto ventrículo. Y hacia el exterior, su cara anterior va a estar en, en relación con el nervio oculomotor común y en su cara posterior al nervio troclear. Y hacia su parte interna encontré que la descripción se van a dividir en 4 partes. Su placa cuadrigémina o tectum, ya, bueno, que se encuentra localizado en sí en la región dorsal del mesencéfalo y que va a estar rodeada por los colículos. Acá los podemos encontrar, los dos superiores y los dos inferiores, porque aquí podría ser lo que se le conoce como istmo. Ok, luego también entra en relación con lo que son los pedúnculos cerebrales, que están acá, podemos observar aquí. Entonces, ya, que podrían decir que los pedúnculos tálamos están localizados en sí en la región ventral, que contienen las fibras córtico-pontinas, córtico-espinales y temporopontinas. En su interior, pues también contiene sustancia gris y va a encontrar un tegmento mesencefálico central, que se encuentra formado en sí por lo que es el acueducto del mesencéfalo y la sustancia gris periacuedectal. Encontré algunas funciones, pero en verdad no estoy tan segura por el hecho de que no tiene una función específica. Entonces, las funciones que encontré, que podría decir que conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente,
y que tiene en sus tubérculos cuadrigéminos superiores, pueden coordinar movimientos de los globos oculares. Y en sus tubérculos cuadrigéminos inferiores coordinan lo que son movimientos de la cabeza en sí y el tronco en respuesta a estímulos auditivos. Y que otra importancia vendría a ser que contienen los pares craneales tanto del oculomotor como del nervio troclear. Y eso sería todo. Muy bien. Gracias, Fabiola. Deja de compartir, por favor. Ok, doctor. ¿Tienen imagen? Sí, doctor. Bien. Nos ubicamos, jóvenes, en los temas que vamos a revisar hoy. Primera clase, médula espinal. Luego empezamos a revisar lo que es tronco encefálico, habiendo revisado ya bulbo raquídeo y protuberancia. Y también hemos revisado cerebelo. En esta región de la protuberancia, bulbo raquídeo y específicamente de las dos, su superficie posterior está muy en relación u oculta por la superficie inferior del cerebelo. Entonces, esa superficie común a ambas estructuras conformantes del tronco encefálico no son factibles de ver si es que no es retirado del cerebelo. Y en la siguiente clase vamos a revisar lo que es mesencéfalo. Y aquí están las dos estructuras jóvenes. La primera, médula espinal, médula oblongada, protuberancia. Lo que les acabo de explicar es justamente esta región. Hasta ahora, superficie simplemente posterior de ambas estructuras, pero cuando está acá solamente se ve la mitad del lado derecho de la configuración del sistema nervioso. Va a configurar una estructura así a la manera de rombo, por eso es que se llama romboencéfalo o cerebro posterior, o simultáneamente esta superficie va a constituir que el piso de esta cavidad que está aquí, que se llama cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Y cuyo techo en la parte más superior sí está incrustada en el mismo parénquima cerebelar. Y el istmo, miren, el istmo en el esquema aquí lo acuñan como si estuviese dentro de lo que es mesencéfalo. Y este es, a ver, nos ubicamos más. Esto es posterior y esto es anterior en un corte sagital. Y en una vista de frente, Rocío se llama, Rocío se fue a dormir, Rocío. Maldonado. Sí, doctor. Está bien. Sí. Escucho. Esa sería la pirámide. Todo esto, jóvenes, es médula oblongada. Yo no he dicho esto. Ah, perfecto. Médula oblongada, protuberancia, todo esto que voy a señalar, mesencéfalo. Y específicamente el mesencéfalo, pedúnculos cerebrales.
Esta es la cara anterior de la protuberancia y esta es la cara anterolateral de lo que es médula oblongada. La porción más central de la protuberancia, el surco basilar. Y lo más central de la médula oblongada, tan igual que en médula espinal, el surco mediano anterior. Y les dije que en la cara posterior de esto está una estructura común. Romboencéfalo, o también la misma estructura constituye el piso de esa cavidad que les señalé antes en una de las primeros esquemas, piso del cuarto ventrículo. Entonces, si la pregunta fuese, ¿el romboencéfalo está conformado? No estaría bien que digan por la protuberancia y la médula oblongada. ¿Cuál sería la respuesta, Fabiola? Doctor, aquí Fabiola, estoy. un ratito, Aquí por estoy, favor. aquí estoy, aquí estoy. Un ratito, por favor. Ya. Bueno, amigo, bueno. Fabiola, disculpa, te escucho. Ya, doctor. A ver. Fabi, Acá estoy, doctor. ¿Me escucha? te escucho. Sí. Ah, ya. Bueno. Entonces podríamos. No, no podríamos. Es los pedúnculos cerebrales. No, No, entonces. Ah, no, a ver, perdón. sigue, Ah, sigue, a ver, el sigue. área Pedúnculos vestibular. cerebrales. No, el área vestibular, que son los lados. Lo que también. Lo del medio es la eminencia medial. Y hacia abajo tenemos Ya. 2 trígonos. A ver, un ratito, por favor. Miren, jóvenes, yo no les he preguntado qué detalles anatómicos hay en el romboencéfalo. Les he dicho cómo está conformado el romboencéfalo. Entonces, el romboencéfalo está conformado por, primero, toda la superficie posterior de la protuberancia y solamente la mitad superior de lo que es médula oblongada. Obvio, delimitado ya cuando hablemos. Y esto mismo, jóvenes, constituye piso para el cuarto ventrículo. ¿Y quién más cierra el cuarto ventrículo? Pedúnculo cerebelar superior y pedúnculo cerebelar inferior. Cuando se les pregunte qué detalles anatómicos hay, ahí sí, la respuesta sería la que tú estabas comentando esto, Fabiola. Ok, doctor. Ahora, esto es la vista posterior del mesencéfalo. Algunos, como bien lo ha dicho Fabiola, no hay texto que hable específicamente y lo describa así a plenitud lo que es istmo. Y hay textos inclusive jóvenes que no se ocupan de istmo. Y los que se ocupan simplemente dicen es la estructura intermedia que sirve de paso entre quienes, lo que está por debajo del mesencéfalo y lo que está por encima del mesencéfalo. En buena cuenta sería todo el mesencéfalo. No, perdón. Pero bibliografía en la cual aún esto
permite algo de descripción de istmo está centralizado en este triángulo, no de lados uniformes. Y entonces al istmo, como les decía hace un momento, representa el paso de qué? Del romboencéfalo, este romboencéfalo, ¿hacia dónde? Al mesencéfalo. ¿Y quiénes entran en la configuración de lo que es istmo? Pedúnculos cerebelares superiores, o lo mismo que está acá. Velo medular superior, que es la pared anterior de lo que es cuarto ventrículo y que se interpone o está, digamos, dispuesta entre los bordes internos de ambos pedúnculos cerebelares. Y lo que hay de contenido acá es el lemnisco lateral. Y el lemnisco lateral, jóvenes, son vías de decusación producto de qué? De las vías vestibulares y de las vías o acústicas y visuales, conjuntamente con la participación de filetes del quinto par craneal. Entonces, y este trígono del lemnisco, por delante, ¿a quién tiene? Ya lo dijo Fabiola, estos son los colículos superiores, 2 colículos inferiores, 2 son 4, por eso es que se llama la lámina cuadrigémina. Estos colículos es sustancia gris que está, pues, digamos, insertada en esa lámina blanquecina y todo en conjunto se llama la lámina tectoria o lámina cuadrigémina y que tiene relación, como también lo dijo, las superiores con lo que es visión y los inferiores con lo que es audición, y por tanto tendrán un brazo geniculado que los articula con los cuerpos geniculados respectivos que están arriba, y esos a su vez, el superior, obvio, va a estar relacionado con el nervio óptico y específicamente el tracto óptico. Entonces, por delante, ¿a quién tiene el lemnisco? Al brazo del colículo inferior, esto que lo relaciona con el cuerpo geniculado lateral. Por detrás, al pedúnculo que hemos comentado, cerebelar, del cerebelo. Y lateralmente, hacia arriba, jóvenes, pedúnculos cerebrales. Entonces se dice que esta región que le acuñan la asignación de istmo estaría muy en relación con este canal central que tiene el mesencéfalo, o lo que le llaman también la cavidad mesencefálica, que no es otra cosa que el acueducto de Silvio, conducto que permite la circulación del líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo a esto que es el cuarto ventrículo. Entonces, ahí tienen istmo y ahora vayamos al objetivo de nuestra clase. Primeramente, cuarto ventrículo. Nos ubicamos nuevamente, jóvenes. ¿Dónde estamos acá? Miren, esta fue la primera que les comenté yo. Este es anterior, posterior, superior, inferior. Es como una casita con un techo especial, no techo plano, sino un techo que se eleva así. Esa configuración tiene el cuarto ventrículo. Y si han entendido esa configuración, pues entonces es más fácil colegir lo que viene de descripción del cuarto ventrículo. Esta superficie para ustedes no es desconocida, jóvenes. Y ya que Fabio le estaba hablando, esto pertenece a la cara superior de la protuberancia y esto pertenece a la cara posterior de lo que es médula oblongada. ¿Cómo se llama esto, Fabiola? Ok, ese sería el surco medial dorsal. Surco medio dorsal, lo mismo aquí en médula oblongada, que es lo mismo que tiene la médula espinal, pero recordar de que cuando está en su región posterior este surco, como que se divide en dos, formando
dos fascículos, gracil y cuneiforme, núcleos sensitivos, y que aquí ya no se van a llamar fascículos, como se llamaba en la médula espinal, sino aquí van a estar los tubérculos o los núcleos, gracil y cuneiforme en la médula oblongada. Lateralmente, jóvenes, ¿qué hay? Otra estructura, digamos, paralela, pero que es más evidente en la cara posterior de la protuberancia y menos pronunciado en la superficie posterior de la médula oblongada. Y determina una elevación que se llama la eminencia medial. Y que esta eminencia medial tiene una elevación o una protrusión más pronunciada en el resto de la configuración de la eminencia. Y esto se llama el collículo facial, que ya en parte los expliqué en la anterior oportunidad. Y ustedes están viendo en la parte más superior de este surco limitante que hay un color diferente al resto de la configuración de esta superficie. Y eso es el locus coeruleus que más adelante les explicamos. Y lateralmente a todos estos jóvenes existe otra elevación, que todo esto es al final, jóvenes, acúmulo de sustancia gris proyectado a la superficie posterior, en este caso de la protuberancia. Lo mismo en la región de la médula oblongada. Pero aquí también del surco medio y más o menos en el límite inferior de la protuberancia, algunos dicen que coincide con el surco bulbo protuberancial que es anterior, están estas estrías, que son las estrías medulares que tienen que ver con los ductos vestibulares que se ubican a este nivel. Entonces, esto es como una división posterior entre la protuberancia y la médula oblongada. Y por debajo de esto, ¿qué hay? Una elevación triangular de vértice inferior, que es el trígono del hipogloso, de las mismas características, pero más inferolateralmente, el trígono del vago. Acá, si ven ustedes, una zona más oscurecida que es la fovea superior y aquí la fovea inferior. Esos son los detalles anatómicos que hay en el romboencéfalo, que es lo mismo que describir los detalles anatómicos de la protuberancia y médula oblongada. Y ojo con los que les he comentado. Esto es sustancia gris, sustancia gris, sustancia gris, sustancia gris. Entonces, por tanto, significan núcleos. Núcleos. Y si recordamos hasta aquí la distribución de la sustancia blanca y de la sustancia negra a nivel de médula espinal, ¿cómo es? A ver, ¿quién nos lo recuerda? Huber Maquera. Huber. Voluntario o voluntaria, rapidito, jóvenes. Andrea Nina. Felipe. Felipe. ¿Me están escuchando, Rocío? Rocío, ¿me Sí, están doctor. escuchando? Sí, se le escucha. ¿Y por qué no responden? Ana Sofía Paz Mamani. ¿Nadie sabe, jóvenes? Pues si nadie recuerda absolutamente nada, jóvenes, no estamos caminando académicamente bien.
Les estoy preguntando lo grueso de configuración interna de médula espinal. Nadie. Denis Quispe. Buenos días, doctor. Buenos días. Era sustancia gris en el medio y sustancia blanca en los contornos. Magarú. Magarú. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días. Isabela Serrat. Buenos días, doctor. Buenos días. No, no sabría. Vergüenza mayúscula, jóvenes, ¿no? Así, con mayúsculas, con negritas, subrayado. Al menos pues deben recordar que la médula espinal en su configuración interna, la sustancia gris, está dispuesta a la manera de una H con cuernos anteriores, cuernos posteriores y una sustancia intermedia. Y en todo el entorno sustancia blanca. Los cordones anteriores son motores, los cordones posteriores, o sea, estos son sensitivos y los que están en la región lateral son de ambas vías. Pero sin nada de esos jóvenes. Bueno, seguiremos. Pues no preguntaré nada. Entonces, jóvenes, les acabo de recordar que la sustancia gris en la médula espinal prácticamente tiene una distribución uniforme. La H se respeta, como se dice. A nivel de la médula oblongada, cuando lo hemos revisado, no hemos hablado de una forma de H en la distribución de la sustancia gris de la médula oblongada. Hemos hablado de diferentes núcleos. Núcleo de la oliva, de la sustancia reticular, etc. Y ahora estamos hablando de otros núcleos de sustancia gris. Pero lo particular acá, ¿qué pasa? Ya les dije, es para la conformación de la médula oblongada y de la distribución de la sustancia gris, es como si yo hiciésemos un corte aquí y desplazamos lateralmente ambos lados del corte. ¿Y cómo va a estar distribuida la sustancia gris? En el centro siempre va a estar lo motor. En el medio va a estar lo vegetativo. Y lo más lateral, los núcleos netamente sensitivos. Si lo habrá entendido así, pues más adelante cuando hablemos de romboencéfalo, que no es otra cosa de que la proyección de la ubicación de los núcleos grises de origen real de los pares craneales será más entendible. Pero como hasta ahora no recuerdan nada, entonces aquí tienen jóvenes realmente cómo es la configuración del romboencéfalo. Los 2/3 superiores del romboencéfalo a expensas de la superficie posterior de la protuberancia y el tercio inferior de la mitad superior de la médula oblongada. Entonces, eso es romboencéfalo y simultáneamente constituye piso del cuarto ventrículo. En buena cuenta. Ya hice la descripción del cuarto ventrículo. ¿Estamos? Ahí tiene ya una pared, o si quieren el piso de la habitación que se llama cuarto ventrículo, que lo tienen acá nuevamente. Este de acá. Hoy aquí faltaría una pared así y después viene el techo propiamente dicho. Pregunto, de acuerdo al esquema, ¿significa que esta cavidad ventricular
¿Está cerrada por arriba y está cerrada por abajo? De acuerdo al esquema, sin necesidad de que hayan estudiado. ¿Qué dice Pilco, Vizcacho, Darly? Jocelyn Quispe. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Jocelyn. Respuesta. Según el esquema, no estaría cerrado por arriba y por abajo. No te escucho bien. Que según el esquema, no estaría cerrada Ya, por no arriba. estaría. Perfecto, Ajá, y buena por visión. Bien. Sí, jóvenes. Es una cavidad que tiene comunicación superiormente o anterosuperiormente a través de este canal. Y todo esto es mesencéfalo. Pues es la cavidad mesencefálica. No solamente se le conoce como cavidad mesencefálica, sino como el acueducto de Silvio. Entonces, una comunicación superior ¿con quién? Con otra estructura ventricular, que se llama tercer ventrículo. Y ahí está el plexo coroideo del tercer ventrículo y aquí está parte del plexo coroideo del cuarto ventrículo. Eso es superiormente. E inferiormente, este cuarto ventrículo también tiene comunicación con la canal del epéndimo de la médula espinal y también con el espacio subaracnoideo de la misma médula espinal. Entonces, y ya que estamos hablando de cavidades ventriculares jóvenes, miren, aquí estamos, protuberancia, médula oblongada, esto es lo que les acabo de comentar, por tanto es el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio o cavidad mesencefálica, tercer ventrículo, obvio ya saben con quién se continúa hacia abajo. Entonces, y aquí está el esquema jóvenes de lo que les decían antes. Esta es la forma de entender cuarto ventrículo. Piso, obvio se serían sus paredes laterales, esto es el techo del cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué cosa es en sí el cuarto ventrículo? Es una cavidad. ¿Cavidad debido a qué? Al remanente de lo que fue la vesícula cerebral posterior. Y a su vez, ¿qué cosa constituye una cavidad común para quiénes? Protuberancia, médula oblongada, cerebelo, mesencéfalo, y médula oblongada y espinal hacia abajo. Ahora, por la forma que tiene de describir esta cavidad, se le compara como si fuese una tienda de campaña. O la otra forma para ustedes, de repente, si es que no entienden como tienda de campaña, las carpas de antes, que tenían el techo elevado y después nuevamente declive. O la otra forma de comparar los jóvenes es como las casas antiguas de Tacna, cuyos techos eran a la manera de un jinete, como una V invertida el techo. Entonces, y ahí lo tienen así la configuración. Entonces, por eso es que se habla de piso o fondo del cuarto ventrículo, paredes laterales y el techo del cuarto ventrículo. El piso ya lo hemos comentado. Pero sin embargo, aquí tienen nuevamente el esquema, jóvenes. Vuelvo a repetir que es una cavidad común, romboencéfalo o piso del cuarto ventrículo. Les dije que no es cavidad cerrada. Tiene un espacio u orificio de comunicación anterosuperiormente. Esto por el acueducto de Silvio y llega al tercer ventrículo. Póstero inferiormente se va a comunicar con quién? Con dos estructuras, el canal ependimario o a través del agujero de Magendie
que es un agujerito que se labra aquí en el velo medular inferior, que luego se los muestro, pero aquí está parte de ese velo, que es un desdoblamiento de una de las hojas de recubierta que tienen las meninges. Vuelvo a repetir, se llama el agujero de Magendie, y a través de ese agujero circula el líquido cefalorraquídeo, obviamente al espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Y lateralmente tiene otros orificios de comunicación a través de este velo que recubre las paredes antero-superior y posterior inferior de lo que es ya pared anterior y posterior del cuarto ventrículo. Un otro orificio que tiene ahí esa tela, ese velo, y ese agujerito se llama el agujero de Luschka, y a través de este agujero fluye el líquido cefalorraquídeo a los espacios subaracnoideos del cerebro. Entonces tiene comunicación antero-superior, posterior-inferior y a sus regiones laterales a través de esa estructura que les acabo de comentar, este cuarto ventrículo. Ahora, por acá circula líquido cefalorraquídeo, circula por esos agujeros, y en las cavidades ventriculares en general se elabora líquido cefalorraquídeo a expensas de estas estructuras que están viendo ustedes ahí, que son acúmulo de capilares y que reciben la denominación de los plexos coroideos. Plexos coroideos. Entonces existe un equilibrio adecuado entre la cantidad y concentración de líquido cefalorraquídeo para poder cumplir la función de nutrición y protección de la masa encefálica y las estructuras del sistema nervioso. Y si estos producen, tiene que haber otras estructuras que se encarguen de la reabsorción respectiva, que son los corpúsculos de Pacioni, que se ubican predominantemente en el surco del seno longitudinal superior, a expensas de la dura madre. Ahora, cualquier mecanismo que condicione una obstrucción en el circular normal del líquido cefalorraquídeo, que va a traer consigo una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el espacio que precede a la obstrucción y condicionar el mecanismo de patología que se llama la hidrocefalia. Entonces, hasta ahí, acá lo tienen jóvenes el agujero de Magendie, lateralmente los agujeros de Luschka, y hacia arriba ya saben que acá está mejor identificado el acueducto de Silvio. Ahora hablemos del techo propiamente dicho. Ya les he dicho que es esto, jóvenes, como una tienda de campaña, y cuyo vértice, el más superior, es el que se ingresa prácticamente al parénquima cerebelar. Tiene una porción superior, que es el velo medular superior, que se extiende a través de los bordes internos de estas estructuras pedunculares, que son los pedúnculos, estos cerebelares superiores, así. Aquí está cortadito. Entonces aquí está desinsertado ese velo medular superior, que se adhiere, que se sujeta a esos bordes de esos pedúnculos. Luego, ahora, este velo medular se describe como si fuesen dos láminas insertadas a este nivel. Inferiormente, esto. Acá se sujetan en los pedúnculos, aquí no, jóvenes. Lo lógico sería que si esto se inserta, lo lógico digo, en los pedúnculos cerebelares superiores, esto tendría que insertarse en los pedúnculos cerebelares. No. No se inserta en los pedúnculos cerebelares inferiores. Hay una tenia acá como una bandeleta dispuesta y que se fija en el óbex. Y eso es el elemento anatómico que permite la sujeción de este velo medular superior, y que internamente ese velo medular superior, velo medular inferior y superior, tienen que
la tela coroidea, y en medio de esa tela coroidea, que es desdoblamiento que tiene la pía madre, está insertado esto que son los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Entonces, por la configuración que tiene, se describe como si fuese una T mayúscula, pero con doble rama vertical de la T. Por eso se habla de un plexo coroideo horizontal y dos verticales. Entonces, ahí tienen el techo en su región anterior, el techo en su región inferior a través de los velos medulares, y la parte más alta de este techo está objetivada aquí en este esquema, que es la invasión, prácticamente entre comillas esto de invasión, hacia la superficie cerebelar. Esta es la tela que les comentaba hace un momento, que tiene su otro orificio por acá, lateral, será pues el agujero de Luschka. Y esto que indica la flecha, o no a la flecha, sino lo que yo estoy señalando, es oscuro que está ahí. ¿Qué cosa es Jocelyn? Jocelyn Stephanie. ¿Me escucha? Sí, sí, doctor. Sí, sí, le escucho. ¿Qué sería? ¿Qué dice tu Ah, imaginación? bueno, ahorita no me recuerdo el nombre exactamente. Por eso, ¿qué dice tu imaginación en base a lo que he explicado? Ya les he hablado del piso, el piso está acá, o sea, estaría delante de todo esto. Les he explicado esto. El techo en su superficie anterior y el techo en su superficie inferior. ¿Y esto qué sería? Ah, los laterales, ¿no? La lateral está acá, esto, Jocelyn. Ah, ok, Ahí está. ok. Esto oscuro, ¿qué cosa es? Tu habitación está cerrada, sin luz, y tú tienes un orificio en el techo. ¿Qué ves en el... Es oscuro, ¿qué ves? ¿Qué cosa es? Es el espacio, pues, de tu habitación, mujer. Por tanto, es la cavidad ventricular, en este caso, cuarto ventrículo. ¿Sí o no sí? Sí, sí, doctor. Sí, sí, entendí. Y lo que falta describir, jóvenes, para conformar totalmente lo que es cavidad ventricular, faltan las paredes laterales. Y en las paredes laterales ahí no hay mucho problema, porque sí hay la participación de los pedúnculos cerebelares. Esta imagen que la tienen acá, lo tienen aquí en mayor dimensión, jóvenes. Esta es la apertura inferior, agujero de Magendie, hacia arriba. Recuerden que por debajo de esto hay una cavidad, que es la cavidad mesencefálica o el acueducto de Silvia, y lateralmente los agujeros de Luschka. Hasta ahí, jóvenes, cuarto ventrículo. Ahora empecemos a hablar de fosa romboidea, que ya en gran parte les fui comentando en cuanto a su conformación. La ubicación ya se las he dicho, mitad superior de la médula oblongada y toda lo que es la región posterior de la protuberancia. Se le describe como 4 lados. 1, 2, 3 y 4, que ya también se los mostré en el esquema, cuyos límites laterales van a estar constituidos por los pedúnculos cerebelares superiores y los pedúnculos cerebelares inferiores. Por eso les dije, fosa romboidea es lo mismo que piso de cuarto ventrículo. Entonces aquí, surco mediano, que más o menos se le compara o se le da una dimensión de 36 milímetros. Y que la presencia de este surco mediano aquí, jóvenes, también sirve como referencia para ¿qué? Para hacer una división desde el punto de vista explicativo académico en una mitad derecha y en una mitad izquierda de la fosa romboidea. Significa esto de que lo que se describe para el lado derecho es simétrico para el lado izquierdo.
¿Listo? Pero no ocurre así con estas estrías medulares, que simplemente configurativamente constituiría la proyección del surco bulbo-protuberancial. Pero los detalles van a ser diferentes en el triángulo inferior o en el triángulo superior. ¿Listo? Hace un momento les hablé que en la parte más superior de lo que es el surco limitante había una sustancia oscura, algunos dicen azulada, que le dan la denominación de locus coeruleus. Y es justamente, jóvenes, donde se produce un neurotransmisor para el funcionamiento del sistema nervioso y que tiene que ver con los mecanismos de estrés y pánico. Mejor identificado aquí la fovea superior, la fovea inferior, las eminencias mediales con su colículo facial. Entonces, todo esto les dije, estudiar fosa romboidea es con el objetivo de ¿qué? De cómo se proyectan los núcleos grises de origen real de los pares craneales. Y les aclaro la figura. En un esquema que les mostré, jóvenes, ustedes aquí están viendo, ¿qué es esto, Nagaru? Doctor, no vi muy bien qué señaló. El que tiene que despertar, pues, Nagaru. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los... No, Diego Romero. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Serían los pares craneales? ¿Origen aparente de los pares craneales? Vale, muchacho. Origen aparente, como el término lo dice, cuando ya el nervio aparece como nervio en sí. Pero ¿dónde realmente se originan estos nervios? Eso es lo que vamos a revisar. Ese es el objetivo de revisar romboencéfalo. Entonces, primero vamos a, así, de manera general, vamos a comentar lo que se ve acá en relación con esos núcleos de origen real. Lo más destacable de la eminencia media, el colículo facial. Si dice colículo facial, de alguna forma está relacionado con el nervio facial, séptimo par craneal. Y aquí van a estar ubicados los núcleos de origen real del sexto en el más central y látero inferiormente el núcleo motor, escuchen bien, motor del séptimo par craneal. Y esta elevación es como aquí está el núcleo del séptimo, entonces ¿qué hace? Ya como nervio se desplaza así en el entorno de la superficie del núcleo del sexto par craneal. Y producto de este contornear, ¿qué hace? Lo eleva a ese núcleo. Y al elevarse forma esto que se llama el colículo facial. Esto es motor. Motor. Lateralmente, las zonas más laterales del romboencéfalo, ahí van a estar ubicadas las áreas vestibulares. Y si decimos áreas vestibulares relacionados definitivamente con los núcleos de origen del octavo par craneal, específicamente su componente vestibular. Y estas estrías medulares están muy en relación con su componente coclear, o sea, la parte acústica.
Por debajo de estas estrías medulares, ya se los dije hace un momento, trígono del hipogloso significa entonces núcleo de origen real del nervio hipoculoso. Por debajo les dije el trígono del vago, pues ahí va a estar pues entonces el núcleo de origen real del nervio vago, pero su núcleo que le va a dar las fibras motoras, porque tiene otros núcleos más de origen, las fibras configurativas, tanto del hipogloso y más del décimo par craneal. Entonces, aquí van a estar ubicados, jóvenes, los núcleos que van a originar las fibras para dar la inervación respectiva al corazón y al proceso en sí de la respiración. Núcleo cardio-neumoentérico. Y aquí está lo mismo, jóvenes. Recordad aquí la tela coroidea con su plexo coroideo, el opus eurilo que ya se los comenté hace un momento, que tiene la sustancia neurotransmisora que es la noradrenalina, y lo que no se veía bien en los anteriores esquemas, pero aquí, pegado al óvex y por debajo del trígono del nervio vago, existe un área que no tiene relación con lo que es la recubierta de superficie de las hojas meningias, y se dice que esta es la responsable de los vómitos explosivos en la persona. Lo mismo aquí, chicos. Otra imagen de lo mismo. A esto también le llaman los recesos laterales, donde van a estar las áreas vestibulares. Aquí están las tenias mejores esquematizadas que sostienen al velo medular superior, y donde se juntan ambas es el óvex, o cerrojo también le llaman, pero cuando ya está insertada el mismo velo tiene un orificio que les dije que es el orificio de Mayenti. Aquí, jóvenes, en el esquema ya están mejor proyectados y con diferente color para poder identificar qué cosa es motor, qué cosa es vegetativo y qué cosa es netamente sensitivo en los núcleos que van a dar las fibras componentes de los pares craneales. Y este esquema, jóvenes, permite entender mejor lo que les acabo de decir. Este es el surco medio del rombo encéfalo. Los núcleos ubicados en esta región, en el surco medio y el surco limitante, van a ser núcleos motores. Adyacente y lateral al surco limitante, pero antes, por supuesto, de lo más lateral, que son las áreas vestibulares, van a estar los núcleos vegetativos. O sea, esos núcleos que van a estar relacionados con las fibras que van a dar la inervación a las diferentes vísceras. Lo que tienen que ver con el tonotrofismo de los diferentes músculos. Y en la región más lateral, ahí van a estar las áreas vestibulares netamente sensitivas o núcleos realmente sensitivos de los pares craneales. Solamente hay uno, jóvenes, netamente sensitivo. Obvio, haciendo relación con el romboencéfalo, que es el octavo par craneal. Entonces, de aquí van a originarse los diferentes componentes para los nervios estos. Pero aquí ya están esquematizados en su origen aparente. Y los nervios se quedan acá. Diego, ¿se quedan ahí? No, doctor. ¿A dónde más tendrán que ir? Vamos, suelte la idea, muchacho. Por todo el organismo son los pares craneales. Por todo el organismo. Claro, Para formar pero plexos. para llegar a su objetivo de inervación
o recoger sensibilidad, chicos, tiene que transponer, pues, estos diferentes orificios que hemos comentado en la base del cráneo. ¿Se acuerdan? En la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior. Agujero redondo mayor, redondo menor, agujero yugular, etcétera. Poro acústico interno, agujero óptico. ¿Se acuerdan? Ahora pues menester que se acuerden. Y tienen que recordar más cuando ¿qué? Cuando realmente revisemos cada uno de estos pares craneales. Por ahora simplemente les traigo ese recuerdo para que vayan, dice, un ratito por favor. Aló. Sí, con él, con quien tengo el gusto. Le agradezco, señorita, le agradezco. Gracias. No, señorita, gracias. Hasta luego. Gracias, igual. Entonces, jóvenes, cuando revisemos pares craneales, cada uno de estos pares tienen que ser. Desde ahora vayan revisando todo eso. Por ahora, vamos a revisar simplemente cómo es la proyección de los núcleos que dan origen a estos pares craneales. Eso también quiere decir, jóvenes, que cuando revisemos individualmente cada uno de estos, ya no voy a profundizar en romboencéfalo. Eso ya será menester en el recordar de ustedes. Entonces, de acuerdo a estos núcleos de origen real, van a haber pues nervios netamente motores, nervios netamente sensitivos, como por ejemplo el óptico y en su mayor componente el quinto par, y van a haber nervios mixtos que tengan componente motor y sensitivo, como por ejemplo el séptimo y el quinto. Entonces, de aquí en adelante vamos a revisar cada uno de estos pares craneales y su núcleo o núcleos de origen real. Núcleo o núcleos. Entonces, todo lo que viene en adelante es romboencéfalo. Y lo que están ustedes viendo por fuera de esta estructura, bien de la protuberancia o bien de la médula oblongada y sus pedúnculos, ya ese es el origen aparente. El primer par craneal. Vamos a ir del último al primero. Es el nervio hipogloso. Y que tiene este nervio un núcleo motor. Y es el núcleo del hipogloso. Y yo les dije que todo lo que es motor está en el centro. Y aquí está el núcleo motor ubicado en el área motora, entre comillas, de la médula oblongada. ¿Sí? Ahora, el origen de las fibras de este nervio, ¿qué hace? Obvio, después de abandonar la caja craneal a través del agujero yugular, ¿qué hace? Y así se llama el trígono del hipogloso. Acuérdense la zona donde se origina o se ubica este núcleo. Y nervios músculos de la lengua y algunos músculos infra y suprayoideos. Primer nervio en la descripción, el 12º par craneal. El 11º, este ya tiene dos núcleos y el nervio se llama 11º par accesorio o espinal. Tiene un núcleo motor, que es el núcleo ambiguo, y tiene un núcleo espinal. Si decimos espinal, es que esta porción del nervio o este núcleo se ubica en la médula espinal, específicamente en las astas laterales que tiene la médula espinal. Entonces, ambas después se reúnen, forman el nervio en sí, y
abandona la caja craneana. Ahí tienen en mayor esquema fosa romboidea, jóvenes. Estamos por debajo de las estrías medulares, médula elongada, trígono del hipogloso. Se origina el nervio, sale a través del agujero yugular conjuntamente con el vago y va a inervar la musculatura de la lengua y algunos músculos, como les dije, supra o infrayoideos. Y vean ustedes, además, jóvenes, de que estos núcleos de origen real tienen fibras córtico-nucleares. Y estas fibras córtico-nucleares, que serán revisadas cuando hablemos de mesencéfalo, transcurren por los pedúnculos, escuchen, cerebrales. ¿En qué parte específicamente? Ya lo revisaremos en la siguiente reunión. Más en detalle del accesorio espinal. Aquí está su núcleo ambiguo, su filete, y aquí está, jóvenes, su componente o raíz espinal, que da origen al accesorio. Generalmente son de las 4 superiores de las cervicales en el asta que les he comentado. Igualmente sale a través del agujero, y este espinal o accesorio que hace fundamentalmente inerva con su rama externa al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Y con su fibra interna puede mezclarse con fibras componentes de lo que es el nervio vago. Décimo par craneal. El nervio vago o cardioneumoentérico tiene 3 núcleos en relación con las fibras componentes de este nervio. Un núcleo motor, que es el ambiguo, que se ubica en la formación reticular. Esto que inclusive se proyecta su parte más superior, este núcleo, está en la protuberancia. El otro núcleo es el núcleo dorsal del vago, que lo tienen acá. Este ya es vegetativo, por eso es que está más lateral en la configuración de la distribución de núcleos de la médula elongada. Y es parte inclusive componente del trígono del vago. Y el tercer núcleo, jóvenes, que también es esto, en este caso ya sensitivo, ese sí ya se ubica en la superficie de la protuberancia. Y ambos, como ustedes ven ahí, les dan diferentes tipos de fibras a este nervio. Componente motor, componente vegetativo y componente sensitivo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, y en una vista lateral, o sea, en un corte sagital, ahí tienen ustedes a los núcleos relacionados con este nervio. El nervio ya en sí con su origen aparente. Aquí está el núcleo dorsal del vago, el núcleo del tracto solitario, que es sensitivo, y el ambiguo, que es motor. Ahora, acá no es factible ver bien si es más medial o más lateral por la imagen, pero la proyección es así. Noveno par craneal. Al igual que el vago tiene tres núcleos en su origen real.
y este glosofaringio, con los diferentes filetes, componentes, productos de estos tres núcleos que enseguida revisamos, son los responsables para la inervación de los músculos de la faringe y parte del velo del paladar. Esto, la mucosa faríngea y el tercio posterior de la lengua desde el punto de vista gustativo. Entonces, el primer núcleo que es sensitivo del glosofaringio es el núcleo del tracto solitario. Un núcleo que también es compartido por el anterior nervio que hemos revisado. Luego está el núcleo salivatorio superior. Este es el que le da las propiedades secretoras al nervio. Sus fibras secretorias va a estar ubicada en la sustancia reticular de la médula oblongada. Y finalmente está el núcleo ambiguo, que también tenía el vago. Este es el que le da las fibras motoras al nervio. El octavo par craneal. Este es el origen aparente y aquí están por ahora solamente dos núcleos, pero son los núcleos cocleares, que son dos, uno dorsal y el otro ventral. Pero tiene cuatro núcleos vestibulares. Esos van a estar ubicados en esa área netamente vestibular que tiene el romboencéfalo. Y en el esquema que viene, jóvenes, aquí está mejor representado el glosofaringio con su núcleo salivatorio inferior, su núcleo ambiguo y su núcleo del tracto solitario. Los núcleos que no era factible evidenciar en el anterior esquema que utilizamos para hablar del componente coclear del octavo par craneal. Aquí están los núcleos jóvenes: vestibular superior, el vestibular medio, el vestibular lateral y el vestibular inferior. Todos estos en la región más lateral de lo que es romboencéfalo. Pero ojo, estos son núcleos sensitivos, tanto los cocleares como los vestibulares. Significa que los receptores realmente de lo que es la estática corporal a través de los canales semicirculares, van a llegar ¿a dónde? A los núcleos vestibulares. Y en el caracol van a estar los receptores netamente de la audición y van a ser transportados a través del componente coclear del nervio vestíbulo coclear y llegar a los núcleos cocleares anterior y posterior. Entonces, estas fibras jóvenes, los receptores están en estas superficies del oído interno. ¿Y dónde está el oído interno? A ver. ¿En qué superficie ósea? Dania Pérez Basigalupo. Dania Pérez. Marcelo Salcedo. Marcelo Salcedo. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Dónde, muchacho? Disculpe, no escuché muy bien lo que dijo ahora último. Esa es la disculpa académica para no responder. Fernanda Soto Carpio. Fernanda. Diana Estoraica. Buenos Matías días, doctor. Velázquez. Buenos días. ¿Quién respondió? Yo, doctor, es que no recuerdo.
¿Quién es yo? Pues Diana Storaica. sí, porque llamé a varios y nadie responde. Matías Maldonado Velázquez. Encuentren el hueso temporal. ¿Perdón? Hueso temporal. Chicos, ¿es materia revisada? Hueso Doctor, temporal. Sí, en ¿quién la habla? porción petrosa del temporal, ¿Quién habló? en Nagaru, doctor. Sí, es en el temporal, jóvenes, parte componente de la porción petrosa del temporal. Ahí va a estar el oído medio. Y aquí nuevamente los dos núcleos jóvenes, coclear ventral y el coclear dorsal, el componente coclear del octavo par craneal. Y aquí viene más en detalle la explicación para hablar de colículo facial. El séptimo par craneal, jóvenes, tiene un componente motor predominantemente que lo tienen ahí, que está en la formación reticular de la protuberancia. Y este que está acá en el centro, ese es otro núcleo relacionado con el sexto par craneal, el abducen. Miren, acá está el núcleo, y cuando ya las fibras de este nervio se acodan así, en relación al núcleo del sexto, inclusive a ese componente así o configuración así en nervio, la primera rodilla que tiene el séptimo par. Y sale el nervio, obvio circulantes, en el canal petroso que hay del facial en el hueso temporal, para cambiar de dirección. Tiene otro ganglio ahí, que es el ganglio geniculado, y pues cambia otra vez de dirección. Acá le llaman la segunda rodilla del facial. Desciende y aparece por el agujero estilomastoideo para dar sus ramos extrapetrosos. Ese es el núcleo motor. Y hay otro componente que tiene el nervio, que le llaman el nervio intermediario que tiene el facial. Y ese intermediario es el que tiene propiedades sensitivas y secretoras. Entonces, ese componente intermediario del facial, ¿de dónde se originan sus fibras? Del núcleo salivatorio superior. Ese va a estar más lateralmente y posterior al núcleo motor propiamente dicho del facial. Y el otro núcleo para el componente sensitivo de este nervio es el núcleo del tracto solitario, ese que hemos comentado para el vago, inclusive. Entonces, de estos diferentes núcleos van a estar relacionados con el séptimo par craneal. Vuelvo a repetir, esto que está en rojo también existe a este lado, sino que para, digamos, no sea muy cargada la imagen en colores, entonces todo lo que es sensitivo está de este lado, sensitivo secretor hasta este lado, y lo motor de este lado. Pero vuelvo a repetir, en ambos existe la misma configuración. Entonces aquí tienen al facial, jóvenes, y aquí lo tienen mejor explicado. Miren, esta es la protuberancia, este es el colículo facial, este es el núcleo motor del facial, este es el núcleo del sexto. Miren, como nervio en sí, lo rodea, y producto de este enrollamiento, digamos, entre comillas, produce esa protrusión, y esa protrusión se llama el colículo facial. Y además ustedes están viendo aquí los otros componentes para la parte sensitiva secretora del facial, que es el núcleo del tracto solitario y el salivatorio superior. Y sale el nervio. Entonces es el primer codo. Cuando está después del ganglio geniculado, cambia de dirección de horizontal, se vuelve vertical. El segundo codo en la configuración del recorrido que tiene el facial y sale a través del agujero estilomastoideo.
sexto par craneal. Este núcleo que ya lo hemos escrito en relación con el séptimo par craneal tiene un solo núcleo motor, está ubicado en la parte inferior de lo que es la protuberancia. El siguiente par craneal es el quinto par craneal. Y este quinto par craneal, que es una imagen gruesa que aparece en la región lateral de la protuberancia y que sirve inclusive de reparo anatómico para hablar del borde lateral que tiene la protuberancia en línea imaginaria trigémino-facial. Estoy haciendo recordar lo que es protuberancia. Tiene 4 núcleos en su origen real. Está el núcleo sensitivo principal del trigémino, este de acá, jóvenes. Ubicado en la región posterolateral y superior de la protuberancia. ¿Cuál es el otro núcleo? El núcleo del tracto espinal del trigémino. Si dice espinal, jóvenes, nos desplazamos hacia la médula espinal. Pero algunos dicen, todo esto que es sensitivo principal es como si fuese una continuación del tracto mesencefálico, o sensitivo principal, perdón, hacia la misma médula espinal. Entonces es el núcleo del tracto espinal del quinto par craneal. Luego tiene un núcleo, pero con dirección hacia, si esto se dirige hacia la médula espinal, esto se dirige al mesencéfalo. Por eso es que se llama el núcleo del tracto mesencefálico. Y la ubicación es adyacente, o si quieren, para que se ubiquen mejor, en las paredes laterales de lo que es el acueducto de Silvio, porque tiene recubierta de epéndimo, o sea, sustancia gris. Por eso es que hay núcleo, en este caso sensitivo del quinto par, del tracto mesencefálico. Pero el quinto par se caracteriza también por tener un componente motor, pero es en pequeñísima los fascículos que tienen de componente motor. ¿Y eso proviene de dónde? Del núcleo motor que tiene el quinto par craneal, que está acá, prácticamente por encima del colículo y en una zona intermedia de lo que es la longitud del surco limitante. Entonces, a través de este núcleo motor que está acá, miren, pequeñito nomás en la superficie inferior del ganglio de Geiser, va a innervar que los músculos masticatorios predominantemente. Entonces, este es el único par craneal, jóvenes, que tiene 4 núcleos en su origen real. 3 sensitivos y 1 solo motor. Sensitivo principal del trigémino, del tracto mesencefálico, del tracto espinal, y el que le proporciona las fibras motoras, pero en pequeños fascículos, el núcleo motor del quinto par. En una imagen lateral, ahí tienen los mismos, jóvenes. Aquí el núcleo motor, el sensitivo principal, el del tracto mesencefálico, y esto ya es el parte del acueducto, jóvenes, el pedúnculo, y aquí ustedes inclusive están viendo ya partes, componentes de el pedúnculo cerebral, jóvenes. Ahí está el núcleo rojo, que no era conocido para ustedes, y aquí está el núcleo de origen real del tercer par craneal, en el mismo acueducto y del troclear. Entonces, estábamos reconociendo los núcleos relacionados con el tinto, del tracto mesencefálico y del tracto espinal. Les dije que es una continuación y ahí lo tienen, jóvenes. Miren, todo lo que está en azul celeste es relacionado con el quinto. Del tracto espinal, sensitivo principal, y del tracto mesencefálico, y en esta misma posición, pero no mezclándose, por supuesto, con el núcleo del sensitivo principal,
sino es la proyección del núcleo motor del quinto par. ¿Qué viene a continuación? El cuarto par craneal. Esto ya es acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Ahí lo tiene. Cuarto par potroclear y el núcleo del tercero. Y cuando lo hemos acá, joven, esta es una vista posterior. Esto fue una vista lateral, corte sagital. ¿Y esto qué cosa es? Yanela Romero. Sí, doctor. Buenos días. ¿Es Buenos días. el cuarto ventrículo? Cuarto ventrículo. Esto, El conducto de Silvio. conducto de Silvio. Y acá va a estar el agujero de Magenti. Entonces, esto vuelvo a repetir, es corte sagital. Y en un corte netamente posterior, tan igual como hemos estado trabajando con los anteriores esquemas para explicar la proyección de ubicación de los núcleos grises, jóvenes, miren, lo que falta por describir. Está esto que está en un punto rojo ahí. Ese es el real núcleo de origen del cuarto par craneal o el nervio troclear. Vuelvo a repetir, esta es cavidad mesencefálica o acueducto de Silvio. Está cortado aquí la lámina cuadrigémina, o sea, está cortado el techo de la cavidad ventricular. Entonces, todo esto es sustancia gris que hemos comentado. Hay sustancia blanca, sí hay, pero lo que hemos hablado, revisado, es núcleos grises. Y el canal o el acueducto de Silvio está tapizado de sustancia gris, que es sustancia ependimaria. Y por eso es que se origina o se ubica ahí el núcleo de origen real del cuarto. Entonces se originan sus fibras, miren jóvenes. Esto es derecho. De derecho se decusa y sale por el lado izquierdo. Es el único par craneal que tiene esa decusación. Y va, por supuesto, después a aparecer ¿por dónde? Por el borde lateral del pedúnculo cerebral. Por esta superficie. Y finalmente, jóvenes, finalmente, está el núcleo del tercer par craneal. También ubicado en el mismo acueducto de Silvio, pero más superiormente, inclusive si quieren más pegado al núcleo rojo, inclusive pueden haber fibras que hagan relación con el núcleo rojo. ¿Y por dónde aparecen sus fibras? A ver, ¿quién lo dice? ¿Por dónde el nervio se hace aparente? Claudia Vela. Buen día, doctor. Buen día. No recordaría. Pero chicos, no necesitan estudiar, jóvenes. ¿Esto cómo se llama? A tú misma, Claudia. Te pongo otro esquema para que te ubiques. No se ve acá, pero les voy a poner la imagen, todavía hay tiempo, jóvenes. Acá estamos. ¿Cómo se llama esto, Claudia? Eso vendría a ser el pedúnculo cerebral. Pedúnculo Cerebral. cerebral. Pero esta es una vista anterior. Y en una vista anterior, es ligeramente redondeado, se describe un borde medial, un borde lateral, su superficie anterior. Bueno, después revisaremos la configuración interna,
Pero vayamos a donde estábamos. ¿Qué cosa es esto entonces? El corte del pedúnculo. Claro, pues es un corte horizontal del pedúnculo. ¿Y esta qué superficie del pedúnculo es? ¿Qué no se ubican jóvenes? ¿Quién lo dice, por favor? Marcelo, ¿ahora sí escuchó? ¿Se refiere a la altura del velo? Carajo. ¿Yo estoy hablando de velo? ¿En qué momento yo les he preguntado de velo, muchachos? Estamos en pedúnculos. ¿Qué superficie es esta de Por eso regresé a una de las primeras diapos. Reconocimos con Claudia que esto es pedúnculo. Yo pregunto ahora, ¿qué superficie es esta del pedúnculo? Externamente, yo no he hablado nada de interno porque eso todavía no les hemos hecho la clase. El pedúnculo superior. Ay, carajo. Vuelvo acá. Hemos hecho un corte acá. ¿Sí? ¿Estamos? Marcelo. Sí, sí. Ya. Este es anterior. Pero la imagen que ustedes tienen, o que les estoy mostrando, jóvenes, es posterior. Pero eso no cambia con que esto sea pedúnculo. ¿Estamos? Acá están los colículos, que están por detrás de los pedúnculos. Por eso pregunta, si esto es pedúnculo, ¿qué superficie es esta del pedúnculo? ¿Nadie, jóvenes? Doctor, la porción anterior. ¿Quién habló? Claudia Vela. Claudia. A ver, tú que estás más... Esto es anterior, hija. ¿Sí? Sí. Pero esto realmente. Ah, ya. ¿Esto es lateral o medial? Ese es lateral. ¿Y esto? Medial. Medial, pues chica. Ah. Jóvenes. Tiene su origen aparente por el borde medial de ambos pedúnculos, porque son dos nervios oculomotores. Significa entonces de que las fibras de este motores del tercer parcamiento transcurren así, hacia adelante. Y estas lateralmente. Y estas que es como que se va hacia atrás y después contornea. Contornea, miren, les voy a mostrar la imagen. Y tiene su origen aparente por el borde lateral del pedúnculo cerebral, uno y otro. ¿Es difícil ubicarse, jóvenes? Claudia, ¿es difícil? No. Tiene que ponerle ánimo, jóvenes, así no estamos perdidos. Ahora, este mismo núcleo del tercero tiene un núcleo accesorio que también es motor. Pero el componente grande motor del tercero inerva músculos extrínsecos del globo ocular, mientras que el componente o núcleo accesorio que inerva músculos intrínsecos del globo ocular. O sea, van a estar en relación con el reflejo pupilar. Entonces, si hablábamos de músculos extrínsecos del globo ocular,
¿Qué pares craneales van a estar involucrados ahí? Tercero, cuarto y sexto par craneal. ¿Listo, jóvenes? Entonces, al final, después de haber revisado... ¿Y qué pares craneales falta, Claudia? ¿O están todos? No, creo que falta. ¿Cuáles cree que falta usted? Se demoró un montón para eso, Claudia. Jocelyn, ¿qué falta? Jocelyn, Ah, sí, sí, aquí estoy, doctor. sí, Mm, no, o no, están no, todos. no sé. Que es lo mismo que les pregunte, pues, ¿cuántos pares craneales son? Van a decir rapidito 12. Y de los 12, los hemos revisado todos. Obvio, en su proyección de núcleos grises en el romboencéfalo. Jocelyn, no creo que la pregunta sea difícil, ¿no? Diego, Romero. Falta el olfatorio y el óptico. Claro, pues muchachos, falta el primero y el segundo. Entonces la gran interrogante, Diego, ¿constarán el primero y el segundo? Preocupa, ¿no es cierto? Sí. Ya, esa preocupación, pues nos la vas a despejar tú, por favor, en la siguiente clase. ¿Estamos? Pero que definitivamente, jóvenes, no tienen núcleos de origen o que estén relacionados con lo que es romboencéfalo. Ya antes les fui comentando. Collículo, sí, pero eso ya es mesencéfalo. ¿Estamos? Entonces, pues llevo en forma apretada, por favor, en la siguiente clase usted nos va a hablar del primero y el segundo, pero así, una cosa cortita nomás, así una alusión, sin, obviamente, en dónde realmente se originan estos nervios. Dos, primero y segundo. ¿Está bien, Diego? Sí, sí, doctor. Vale. Y al final, jóvenes, al final, aquí está el origen aparente, que ya no es origen real, de los diferentes pares craneales. Pero miren, ¿cuál es el trayecto que tiene el óptico y cuál es el trayecto que tiene el segundo? Así, Diego, mira, así. ¿Estamos? Y después están los demás, pares craneales ya aparentemente y dando en el esquema a entender a qué zonas realmente da inervación de lo que es la estructura de nuestra economía. Y el que más fibras tiene, jóvenes, miren, es el nervio bajo. ¿Listo, jóvenes? Y aquí está el último de los pares craneales. Hasta ahí, jóvenes, la revisión de lo que es cuarto ventrículo y romboencéfalo. La siguiente clase vamos a revisar de esta estructura, mesencéfalo, que ya en parte les he ido comentando. ¿Listo, jóvenes? Si tuviesen alguna pregunta. Si tuviesen alguna pregunta.